Cuando nosotros abrimos la boca y tenemos aquí un trozo de comida, todavía esa comida no ha entrado a la sangre. El tubo digestivo es un tubo, es una tubería, esa boca, ese exófago, todo ese estómago, el intestino delgado, el intestino grueso o colon, todo eso es una tubería que es por donde viaja el alimento, ¿no? Es donde de alguna manera se procesa, es donde se cocina ese alimento, vamos a llamarlo, ¿no? Para que luego pueda pasar a la sangre. Por lo tanto, no está todavía dentro del organismo. La continuación de la boca, cuando tú colocas ahí un trozo de manzana, penetra dentro de ese túnel, pero mientras no se cocine con los jugos digestivos o enzimas y pueda pasar a la sangre, no está dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro organismo, no puede ser utilizado, no se puede aprovechar. Nuestro intestino es permeable. ¿Por qué? Porque gracias a esa permeabilidad pueden pasar los nutrientes disueltos en líquidos, pueden pasar a la sangre. Eso es un intestino permeable realmente. Ahora, el intestino, el nombre más correcto sería decirlo que es hiperpermeable. ¿Qué quiere decir? Que esos agujeritos por donde pasan los nutrientes a la sangre, si esos agujeritos son así, pues esos agujeritos, debido a la irritación, al daño que hemos producido en el intestino con los alimentos, este agujerito, que es un filtro, se hace más grande y como se hace más grande, ya no filtra, ya no lleva a cabo su función, ya no lleva la función que va a seleccionar o filtrar o permitir que pasen los nutrientes a la sangre. ¿Qué es lo que ocurre? Como el agujerito se ha hecho grande, se van a colar alimentos que están sin digerir, alimentos medio digeridos y también excrementos del colon. Por supuesto que productos resultantes de la fermentación, productos resultantes de la putrefacción, etcétera, etcétera, va a pasar a la sangre. Y con eso nos vamos a encontrar, que ya hablaremos en otro directo, sobre las fermentaciones y putrefacciones que ocurren en la sangre, que es debido precisamente a esa permeabilidad o hiperpermeabilidad producida por esa irritación o inflamación, daño en el intestino. Cuando yo digo alimentos, pero también aquellas cosas que a lo mejor no son alimentos y que nosotros comemos o tragamos, como puede ser medicamentos, y hay que prestarle mucha atención a los medicamentos porque tienen efectos secundarios y nosotros a lo mejor tenemos que tomar un medicamento, pero tenemos que saber los efectos secundarios que tiene ese medicamento pues para valorar y de esa manera saber que ese medicamento me puede estar ayudando para algo, pero también me puede estar perjudicando en otro aspecto, como puede ser el antibiótico, el corticoide anticonceptivo, antidepresivo, entre otros, que son dañinos y producen irritación intestinal y por lo tanto hiperpermeabilidad intestinal y también daños en la flora bacteriana. Daños en esas bacterias que tenemos en nuestro intestino, en esa flora, daños que pueden ser irreparables, pueden ser daños que no se reparen nunca y la persona tenga esa problemática intestinal. Que no se reparen nunca mientras no haga algo al respecto. Cuando hablamos de permeabilidad intestinal, bueno, es hiperpermeabilidad, pero le vamos a llamar aquí, para que sea más sencillo para todos, permeabilidad intestinal. Permeabilidad e inflamación intestinal. Vamos a hablar de cómo se degenera el intestino y después vamos a ver qué tenemos que hacer para repararlo. Por supuesto que hay muchas, cada persona tiene su caso. Yo aquí voy a hablar en general. Voy a hablar en general. Luego habrá personas que su caso es particular. Pero mira lo que te voy a decir. Si tú analizas tu caso, y tú tienes problemas intestinales, tú vas a ver que en los orígenes lo más probable es que haya antibióticos. A lo mejor eras niño, tomaste penicilina, antibióticos, te pincharon, tomaste corticoides, a lo mejor has tomado anticonceptivos, antidepresivos, puede ser a partir de una quimioterapia, una radioterapia,
Puede ser en personas que cuando eran bebés no tomaron el pecho, la leche materna. Pueden ser personas que mientras estaban en el vientre materno, la madre, cuando estaba embarazada, tomó medicamentos, que esos medicamentos afectaron, por supuesto, que a la madre y al bebé que llevaban dentro. Hay una serie de circunstancias que pueden afectar a ese intestino. Igualmente, por supuesto, que es el estrés, las emociones, el aspecto emocional o espiritual, que muchas veces no lo tenemos en cuenta. La mayoría de las veces no se tiene en cuenta. Yo tengo un problema intestinal, tengo diarreas, tengo estreñimiento, tengo gases, inflamación, dolor, después de que he tenido una situación, un disgusto, una preocupación, un enfado, que es algo espiritual, que no es del cuerpo, pero me repercute en el cuerpo. Eso podríamos decir que es lo que se llama psicosomático, ¿no? Que es lo que tú o que la mente o el alma, porque psico significa alma y soma significa cuerpo, psicosomático, lo que el alma le hace al cuerpo. Eso es lo que realmente significa, ¿no? Y vamos al médico por un problema de estómago cuando realmente el problema me lo está causando una persona en mi trabajo o una persona en mi familia que es una persona tóxica, o una situación tóxica. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta como los causantes de esta problemática, pero sobre todo, yo lo que más me he encontrado a lo largo de la vida en las consultas es que siempre, o sea, la mayoría de las veces nos encontramos con el antibiótico. El antibiótico podríamos decir que dentro de los casos de problemas intestinales, podríamos decir que el 60% es producido por los antibióticos, 60 o 70%. El resto puede ser corticoides, antidepresivos, anticonceptivos, quimioterapia, radioterapia, el pecho u otras circunstancias, como pueden ser circunstancias emocionales que podemos decir que de ese 100% puede llevarse un 20, un 25, un 20%, aproximadamente un 20%. El intestino se irrita, el intestino se inflama y el intestino se vuelve más permeable de lo normal. Una persona que no tiene problemas intestinales, vamos a suponer un niño que está bien, o una persona que está bien, tú tomas agua, tomas ese agua y por la permeabilidad intestinal natural que tenemos, pues ese agua se filtra y pasa a la sangre. Porque el intestino no es como un paraguas, que es una tela impermeable, que no pasa el agua. No, nuestro intestino es permeable. O sea, le vas a meter el agua y va a pasar a la sangre. Cuando nosotros comemos comida, esa comida la masticamos, la mezclamos con la saliva, la mezclamos con los jugos del estómago, del páncreas, jugos intestinales, jugos del hígado, como puede ser la bilis. Entonces lo que vamos a convertir, esa comida sólida la vamos a convertir en una comida líquida. Entonces, en ese líquido se van a disolver los nutrientes. Si hay nutrientes, si no hay nutrientes en lo que comemos, o si se destruyen los nutrientes, pues nada, ¿no? Entonces eso pasa a la sangre. Eso facilita que se pase a la sangre. ¿De acuerdo? Diluido, está diluido en líquido. Líquido que es agua en un porcentaje muy alto, ¿no? Aparte que luego pueda tener algunos componentes de la digestión. Entonces, vamos a ver qué es una irritación. Porque si queremos saber o estamos viendo que el intestino se irrita o se daña por esa irritación, por esa inflamación, bueno, pues vamos a ver qué es esto. Bueno, básicamente el intestino, por lo general, cuidado, vamos a ver, el intestino se daña o se irrita por la alimentación. Vamos a ver una cosa, porque a lo mejor tú dices, bueno, pero es que yo tengo a una persona que come fatal, pero no tiene problemas intestinales. Bueno, no tiene problemas intestinales aparentemente.
y no tiene problemas en su cuerpo aparentemente. Más tarde o más temprano van a salir. Cuando nosotros hemos tomado antibióticos, a partir de, de esos antibióticos o de estos causantes que he dicho antes, a partir de ahí hay una debilidad intestinal, hay una debilidad de la flora y hay una debilidad de las células que forman las paredes intestinales. Y con esa debilidad, cuando eso se debilita, alimentos que antes no te hacían daño, ahora te hacen daño. Por ejemplo, y lo habrás visto, tú has estado tomando azúcar y harinas toda la vida. Tomas el antibiótico, tomas el medicamento o tienes la situación causante y a partir de entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se te inflama el intestino. Tienes estreñimiento, tienes diarrea, tienes gases a partir de ese momento en tu vida. Y eso es lo que perdura y continúa dañando o manteniendo esa alteración que se produjo en un primer momento por un determinado tipo de sustancia o situación. ¿Vale? Bien, tenemos que entender esto. Entonces, todo lo que comemos que es incompatible con el cuerpo funciona como un tóxico o veneno. Tóxico o veneno significa lo mismo. Los tóxicos o venenos que introducimos en nuestro sistema digestivo son de diferentes tipos. Vamos a ver, tenemos tóxicos y venenos que introducimos a través de los alimentos que son muy nocivos, como por ejemplo, y no te voy a hablar de la comida basura, no te voy a hablar de los refrescos artificiales, que lo sabemos, por supuesto, pero la mezcla de dos alimentos puede causar que ninguno de los dos se digiera. O sea, que de ninguno de los dos podamos extraer los nutrientes que pudiera tener. En primer lugar, para entender esto, tenemos que saber que existen alimentos procesados y alimentos que están sin procesar. Los alimentos procesados, que es la mayoría, son todos aquellos que se les ha ejercido algún tipo de modificación. Y esa modificación del estado natural puede ser simplemente con el calor. O sea, si tú tienes un brócoli y ese brócoli lo calientas, ese brócoli ha sido procesado. Con esto no quiero decir que sea malo o bueno, simplemente quiero decir que ha sido procesado y que las vitaminas que tenía o antioxidantes, etcétera, se han destruido. No quiero decir que sea malo de tomar. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver un pescado. Un pescado crudo sería sin procesar. Con esto no quiero decir que haya que comer pescado crudo. Un pescado crudo o una carne cruda o un huevo crudo está sin procesar. Por lo tanto, si tiene alguna vitamina o si tiene proteína, se va a destruir la vitamina y la proteína con el calor se va a desnaturalizar. Los animales que comen carne la comen cruda, no la comen cocida. No vamos a entrar en este tema, no vamos a entrar en estos aspectos, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que hay alimentos procesados que no tienen nutrientes o que sus nutrientes son alterados o pueden destruirse. Por lo tanto, aquí vemos el pan, vemos el arroz. Son alimentos que han sido calentados, han sido masticados y cuando están mal mezclados, incluso sin mezclar, se pueden fermentar. Tú has visto que cuando tú comes arroz, te inflamas. Tú has visto que comes pan y te inflamas o te da gases. Es más, tú puedes comer hidratos de carbono, y no estamos hablando aquí del azúcar, que es otro hidrato de carbono, que te puede generar picor. Picor vaginal o picor en la piel, ¿vale? Porque se producen fermentaciones, son tóxicos, son venenos que se producen a partir de eso que comemos y que aparentemente está bien, ¿no?
Si nosotros mezclamos almidón y proteína, una de las cosas que ocurre es que no se van a digerir correctamente y entonces se va el almidón o el hidrato de carbono, se fermenta y el producto que lleva proteína se pudre. Entonces, ¿qué es eso? Los elementos resultantes de esa fermentación y putrefacción son tóxicos, son venenos que van a dañar, se van a poner en contacto con el intestino, van a alterar la flora intestinal, van a dañar las células epiteliales del intestino y van a producir una irritación. Con esa irritación, el cuerpo lo que produce, o ahí en esa zona lo que se produce es moco. El moco es un elemento protector que va a utilizar nuestro cuerpo para defenderse de esa irritación. Pero si la irritación es constante, el moco es constante. Y el moco es un elemento que impide, es una barrera que impide el paso de nutrientes a la sangre. Y además, como es un paro, frena la absorción de azúcares, va a hacer, o lo que va a ocurrir es que esos azúcares se fermenten. ¿Ves? Entonces, fíjate en el lío, en el bucle en el que nos estamos metiendo. Tóxicos provenientes de comer alimentos que son, a lo mejor pueden ser correctos, pero que están mal mezclados, mal combinados. Luego también hay químicos, por supuesto que hay químicos que entran en nuestro cuerpo que son de medicamentos, antibióticos, pesticidas, ya no solamente que vienen de los medicamentos, ¿no? Medicamentos que ya son en sí ya son venenosos, ¿no? Son sustancias químicas, ¿no? Sino en lo que comemos. Porque cuando tú comes carne, o sea, productos animales, han sido sometidos a tratamientos antibióticos, tratamientos hormonales, vacunas y otros medicamentos que están en su carne y te los van a transmitir. Aparte de parásitos, ¿no? Que eso es lo que la gente no sabe, que también introduces parásitos procedentes sobre todo de los productos de origen animal. Es algo que veo en el microscopio y es terrible. Y esos parásitos generan unos productos venenosos dentro de nuestro cuerpo, que puede ser en el intestino, puede ser en el hígado, puede ser en la vejiga, puede ser en cualquier parte de nuestro cuerpo, y eso nos envenena, ¿eh? Y produce reacciones inmunológicas y alteraciones y daños en nuestro cuerpo. Los productos de origen animal no solamente es de lo que les inyectan, no solamente es de estos medicamentos que les dan, sino también de lo que comen. Los alimentos que les dan de comer, como pueden ser, son productos procesados, y aquí estamos hablando de soja transgénica, maíz transgénico, etcétera, etcétera. Todo eso se incorpora en los animales y cuando comes animales, eso te va a pasar a ti. Va a entrar dentro de tu cuerpo. Es así, es así. Aunque no lo queramos ver, aunque cerremos los ojos, aunque permanezcamos con los ojos del alma cerrados, así es. Y eso es lo que ocurre, que las personas mantenemos los ojos cerrados, no queremos ver. Tóxicos, que no vamos a entrar ahora, que están en el medio ambiente como radiaciones u otras cosas que respiramos o que nos echamos en la piel como cremas, champús, etcétera, que todo eso va a la sangre. Hay tóxicos que se producen en nuestro cuerpo, como hemos dicho, a nivel interno, como pueden ser las fermentaciones y putrefacciones de eso que comemos, pero también se producen sustancias tóxicas o venenosas de desecho del propio metabolismo del cuerpo humano, porque en nuestro cuerpo las células se mueren, nacen y mueren. Los microorganismos que viven en nuestro cuerpo nacen y mueren constantemente. Y todo eso se tiene que eliminar en la medida en que se pueda eliminar. Porque claro, si los órganos de eliminación, como el hígado, los riñones, pulmones, piel o intestino, y ahora vamos a ver el intestino, no funcionan bien porque están saturados, esa suciedad se va quedando en nuestro cuerpo, esos venenos se quedan en nuestro cuerpo, que esa es la razón
de las desintoxicaciones intestinales y la razón del método MAR, que es un método para desintoxicar el cuerpo gradualmente. No es una dieta, es un método de alimentación gradual para desintoxicar nuestro cuerpo con el paso del tiempo, con el paso de los años, donde vamos a experimentar resultados y beneficios y eso nos va a seguir animando a continuar. Un camino que cada persona lo hace a su ritmo y donde no hay ninguna obligación y donde la persona va a llevar ese ritmo sin ninguna obligación, por lo tanto no es una dieta, porque las dietas, el problema de las dietas es que en las dietas fracasamos y cuando uno fracasa se siente mal. El método MAR, el método alimentario rejuvenecedor, es un estilo de vida que una persona lo va a llevar a cabo sin ningún tipo de prohibición, simplemente con consejos para que él los vaya implementando poco a poco en ese estilo de vida, en ese tiempo, que ese tiempo puede ser más o menos largo, donde una persona se va desembarazando, donde va eliminando o, en primer lugar, reduciendo aquellas cosas que no son buenas para él, y él lo sabe, pero debido a la adicción que producen, le cuesta quitarlas, pero lo va quitando poco a poco se va acostumbrando. Las dietas te obligan a quitar un alimento y cuando lo quitas luego vas a sentir el síndrome de abstinencia, la ansiedad, la necesidad de tomarlo y entonces vas a volverlo a tomar y entonces vas a sentir que has fracasado al tomar has fracasado al volver a tomar ese alimento que era prohibido. En el método MAR lo vamos haciendo gradualmente y tú, aunque vayas a pecar, no importa porque forma parte de ese proceso. Es un proceso gradual, no es un proceso estricto y cada persona lo desarrolla según es cada persona y a su ritmo.